Hablando el otro día que se estaba haciendo oposición hacia afuera de Cuba y no hacia adentro de la isla, me pasó la pregunta por la cabeza: ¿qué sabe mi familia de la oposición en la isla y fuera de la isla? Y este es el resultado. Dime. Hola. Oh, hola. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Aclaración, esta llamada está siendo grabada y puede ser utilizada en otros proyectos. ¿Estás de acuerdo? Eh, ¿Sí o no? sí, Sí, muchas gracias. sí. ¿Qué edad tienes? ¿Cuántos años tienes? 58. 58. Ok. Primera pregunta, ¿cuál es tu principal fuente de información? O sea, televisión, radio. No, yo veo televisión, veo la radio. Ujú. O sea, mesa redonda, Ah, noticias. sí, yo oigo todo eso. Sí, todo eso. Perfecto. Segunda pregunta, ¿tienes acceso a Internet? No. No. Tercera pregunta, ¿qué significa para ti la palabra oposición? Oposición para mí es mm, estar informada, ¿no? Estar, para mí oposición es estar de acuerdo con algunas cosas, ¿no? O sea, No oposición sé. no estar de acuerdo. Oposición es no estar de acuerdo, porque es oponerse, viene de oponerse. Ok. Bueno, Ah, ya. oposición. Ok, ¿qué es para ti un opositor? Estar de acuerdo o no en algunas cosas. ¿Estás de acuerdo o no con nosotros? Perfecto. Ahora, yo te voy a decir nombres de opositores en Cuba o fuera de Cuba y solamente me tienes que decir, cuando yo te diga el nombre, tú me dices sí o no. O sea, sí quiere decir que tú has oído hablar de la persona. No tienes que conocerla porque es difícil conocer a una persona. Solamente decir, si yo te digo el nombre, tú me dices sí, yo he oído hablar de la persona. Si nunca oído hablar de la persona, me dice no. ¿Ok? ¿Lista? Ajá. Sí. Rosa María Payá, No, sí. José Daniel Ferrer, Tampoco. Eliezer Ávila. Sí, algunas cosas de eso, sí. Algunas cosas de él sí lo oído. Muy bien. Sí. Oscar Elías Pizet. No, Guillermo Fariñas, llamado el Coco. no, Joanny Sánchez. tampoco. Antonio Rodiles. No, Darcy Ferrer Ramírez. no, Orlando Zapata. tampoco, Michael Osorbo. tampoco. Ok, última pregunta. ¿Conoces estos proyectos u organizaciones? Yo te voy a nombrar los proyectos, solamente tienes que decir sí o no, si has oído hablar de esos proyectos. ¿Estás lista? Ajá. Proyecto Varela. No, Proyecto San Isidro. no, Damas de Blanco. muy poco. Muy poco. Somos Más. Sí, Sí. Unión Patriótica de Cuba, llamada UNPACU. no, Cuba Decide. no, Y el último, la organización FLAMUR, Flamur. no. Ok. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Dime. Hola. Hola. Dime. Muchas gracias por tu tiempo. De forma informativa, esta entrevista está siendo grabada y se puede utilizar en otros proyectos y en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí o no? Ok, sí, sí. Muchas gracias. Su edad, por favor. 67. 67 años. La primera pregunta. Sí. ¿Cuál es tu principal fuente de información? O sea, de información en el sentido radio, televisión, internet, Radio y noticiero. radio reloj y noticiero. Y Muchas no. gracias. Segunda pregunta. ¿Tienes acceso a internet? No. No. Tercera pregunta. ¿Qué significa para ti la palabra oposición? Oposición, una cosa opuesta al sistema o qué cosa. Perfecto. ¿Qué es para ti un opositor? Una persona que no está de acuerdo con el sistema.
Pregunta número 5. ¿Conoces a estos opositores? Yo te voy a decir nombres de opositores dentro y fuera de Cuba y tú me vas a decir solamente si has, si has oído hablar de esas personas, me dices sí. Si nunca has oído hablar de la persona, me dices no. ¿Preparado? Rosa Sí. María Payá. No. José Daniel Ferrer. Ferrer de aquí, Ferrer que hasta lo voy a ver. No, ese no. Sí. Eliezer Ávila. No. No. Oscar Elías Bisset. Sí, algún comentario he oído, pero aquí no se ha oído hablar de él. Ok, perfecto. Pero, bueno, algún comentario oído. Perfecto. Guillermo Fariñas, llamado El Coco. No. Giovanni Sánchez. Tampoco, no. Antonio Rodiles. No. Darcy Ferrer Ramírez. No. Orlando Zapata. No. Michael Osorbo. No. Ok, y la última pregunta. ¿Conoces estos proyectos u organizaciones? Yo te voy a mencionar los proyectos y tú me dices, igual que con los opositores, yo te menciono el proyecto y tú, si has oído hablar de ellos, me dices sí. Si no has oído hablar nunca de ellos, me dices no. ¿Preparado? Ajá. Sí, Proyecto Varela. No. Proyecto San Isidro. No. Damas de Blanco. Sí, he oído hablar de eso. Hablar de eso, ok. Somos Más. No. Unión Patriótica de Cuba, llamada UNPACU. No. Cuba Decide. No. Flamur, o sea, Flamur. No. Ok. Muchas gracias por tu tiempo y por la entrevista. Aquí hay poca información de eso. Oye, bueno, esta es la entrevista que te dije que íbamos a hacer. Muchas gracias por tu tiempo. Ajá. Aclaración, esto está siendo grabado y puede ser utilizado en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo, sí o no? ¿Sí o no? Bueno, igual, sí. Sí, bueno. Sí. Primero, tu edad, por favor. 20 años, ok. La primera pregunta, ¿cuál es tu principal fuente de información? O sea, ¿de dónde tú recibes la información? ¿De internet? De la internet, perfecto. La segunda pregunta, ¿tienes acceso a internet? Dijiste que sí. Bueno, ¿privado o del trabajo? No, privado. Privado, perfecto. Tercera pregunta, ¿qué significa para ti, para un joven cubano, la palabra oposición? ¿Oposición? Oposición. En cuanto a política es la parte que se opone a lo que está en el poder, ¿no? Cuarta pregunta, ¿qué es para ti un opositor? Es que, a ver, es que lo mismo que te expliqué, lo mismo que se opone vamos a hacer en este caso un grupo, ¿no? Un grupo de personas que no está de acuerdo con los que están en el poder. Perfectamente. Bueno, la quinta pregunta. ¿Conoces a estos opositores? Yo te voy a decir nombres de opositores que están dentro o fuera de Cuba y tú solamente, si lo has oído hablar alguna vez, si has oído hablar alguna vez de ellos, me dices sí. Si nunca has oído hablar nada de ellos, me dices no. ¿Ok? Ya. ¿Listo? Bueno. Ya. Rosa María Payá. Sí. No. José Daniel Ferrer. No. Eliezer Ávila. Sí. Oscar Elías Bisset. No. Guillermo Fariñas, el llamado Coco. Sí, ese es eso. Sí. Giovanni Sánchez. También. Antonio Rodiles. No lo he escuchado, pero no sé si... ¿Sí o no? No. Sí. No. No. Ok. No. Darcy Ferrer Ramírez. No. No. Orlando Zapata. Ese sí. Y Michael Osorbo. Michael Osorbo. No. No. Ok. Última pregunta de la entrevista. ¿Conoces estos proyectos u organizaciones? ¿Estás listo? Ya.
Sí, dale. Proyecto Varela. Sí. Proyecto San Isidro en La Habana. No. Damas de Blanco. No. ¿Cómo? Ah, sí. Damas de Blanco, sí, ok. Movimiento político Somos Más. Sí. Sí. Unión Patriótica de Cuba, llamada UNPACU. No. No. Cuba Decide. Tampoco. Tampoco. Y la última organización, FLAMUR. FLAMUR. No, tampoco. Con esta pregunta se acaba la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Bueno. De modo informativo, esta entrevista está siendo grabada y se va a poner en las redes sociales. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sí. Muchas gracias. Por favor, tu edad. 73. 76 años. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cuál es la fuente principal tuya de información? La mesa redonda, el periódico, la televisión, la radio. Segunda pregunta, ¿tienes acceso a Internet? No tengo. No tienes, ok. Tercera pregunta, ¿qué significa para ti la palabra oposición? Algo, estar en contra de algo, oponerse a algo. ¿Qué es para ti un opositor? Una persona que se opone a algo, que no está de acuerdo con algo. Uh-huh. Ok, yo te voy a decir ahora nombres de opositores y tú me dices sí o no. Solamente cuando veas el nombre me dices si has oído algo hablar de él, sí, o si no lo conoces me dices no. ¿Preparada? Bien. Rosa Sí. María Payá. No. José Daniel Ferrer. No. Eliezer Ávila. No. Oscar Elías Bisset. No. Guillermo Fariñas, llamado El Coco. No. Joanny Sánchez. No. Antonio Rodiles. Tampoco. Darcy Ferrer Ramírez. No. Orlando Zapata. No. Michael Osorbo. No. La última pregunta. ¿Conoces a estos proyectos u organizaciones? Yo te voy a nombrar los proyectos o organizaciones y tú me dices solamente sí o no, si lo has oído hablar. ¿Ok? ¿Preparada? Proyecto Varela. No. Proyecto No. San Isidro. No. Damas de Blanco. O sea, No, si has no, oído, no, has oído hablar. Ok, Damas de Blanco se ha oído hablar. Ok. Somos Más. no. Unión Patriótica de Cuba, o sea, llamado UNPACU. No. FLAMUR, eso FLAMUR. No. Y Cuba Decide. No. Perfecto. Muchas gracias por tu tiempo. ¿Tienes alguna pregunta? No. Ok. Bueno, muchas gracias. La pregunta aquí es, ¿quién tiene la culpa que mi familia no sepa quiénes son los opositores en Cuba? La respuesta, yo tengo la culpa. Yo tengo la culpa porque cada vez que yo llamo a Cuba, hablamos de cómo está la familia, que es importante, cómo la pasaste, cómo están las cosas en Alemania, cómo están las cosas en Cuba. ¿Cuál es la respuesta de nuestra familia? Todo bien, no hay problema. ¿Cuándo vienes para Cuba? ¿Cómo está la gente por allá? Ya. Se acabaron los temas de conversación con la familia. La razón por la que mi familia no conoce qué es oposición y los opositores dentro y fuera de Cuba es porque yo, por más de 21 años, nunca le he hablado de ese problema. Nunca le he hablado del tema. Yo nunca le he hablado de quién es José Daniel Ferrer, quién es Rosa María Payá. ¿Por qué tantas personas que hay en las cárceles muriéndose de hambre y protestando para cambiar el régimen? ¿Por qué esas personas están en las cárceles?
El único que tiene la culpa de que mi familia no conozca la oposición soy yo. Muchos dicen, sí, pero en Cuba no hay internet, pero hay teléfono. Sí, pero la gente no está para eso. Tiene que estar para eso. Porque la razón que nosotros le estamos mandando dinero a la familia y la razón por que nosotros estamos como estamos es el sistema. Y si hay tantas personas que quieren cambiar el sistema dentro y fuera de Cuba, ¿cómo lo van a cambiar? Está bueno ya estar buscando líderes en internet. Lo que tenemos que hacer es informar al pueblo de Cuba de que existe una posición dentro y fuera del país. Porque ¿cómo vamos a cambiar el sistema si el pueblo, que es el que tiene que hacer el cambio, no conoce a sus líderes? Esa es la pregunta que yo siempre me he hecho. Y ahora por eso es que dije aquella vez que se estaba haciendo oposición para fuera de Cuba y no para dentro de Cuba, porque no puede ser. Este video es para la gente que está fuera de Cuba. Hagan el ejercicio, llamen a su familia y pregúntenle quién es Rosa María Payá, quién es Desi Ferrer, quién es José Daniel Ferrer, quién es Giovanni Sánchez. Y verán que su familia le va a decir, no sé quiénes son esa gente. Me pregunto, ¿cómo es que la familia de nosotros no sabe quiénes son esa gente? ¿Quiénes tenemos la culpa? Nosotros. No podemos ni culpar ni a la gente que está dando la cara. Porque la culpa la tenemos nosotros mismos, que no somos capaces de meternos en política ni de informar a nuestra familia en Cuba. Por eso vuelvo y repito. La razón por la cual mi familia no conoce nada de la posición en Cuba soy yo. Es mi culpa. Así que te la dejo de tarea y exhorto a que lleves esa información a tu familia. Cuando le hagas por teléfono, hola, ¿cómo está? Fulanito, menganito, ¿cómo está? Cuando por ahí. Pero siempre infórmalo. Dile, hazle el cuento de la oposición en Cuba. ¿Y qué es la oposición? ¿Y qué está haciendo la oposición? Y el trabajo tan alto que está haciendo la oposición. ¿Y quién es Michael Osorbo? ¿Quién es Luis Alcántara? ¿Quién es Jovian Díaz Batista? Toda esa gente, los modernos ahora que están luchando, y quiénes son los que también hace años que están luchando para un cambio en el sistema. Un cambio del sistema. Bueno, te la dejo de tarea y hasta la próxima.